Muy buenas tardes, estimados amigos de toda América, España, Italia, Portugal y a las colonias latinos jurídicos en Estados Unidos. Le damos la cordial bienvenida en nombre de la Corporación Internacional de Escuelas de Derecho y Gestión Pública, CIDET, en nombre del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata de Argentina, en nombre también de la Escuela Multijurídica, en nombre también de Atenea, la Fundación Atenea, que son Atenea I+D, que son alumnos y docentes de la Universidad Nacional de Córdoba, en nombre de la Universidad Nacional UNEF de Santo Domingo, República Dominicana, y en nombre del Instituto Internacional de Escuelas Superiores, IIES de Nicaragua. Le damos la cordial bienvenida a una nueva jornada de carácter académico internacional, en la cual estaremos tocando los temas sobre derecho constitucional y procesal constitucional. El día de hoy, jueves 19 de septiembre de 2024, nos acompañan cinco destacados expositores, además representativos del derecho constitucional a nivel de toda Latinoamérica, a nivel internacional. Nos estamos refiriendo al doctor Eduardo Chusgar de Argentina, al doctor Fernando Delgado Lizuri de Perú, a la doctora Carol Mónaco de Uruguay, al doctor Carlos Herrera Ruiz y, por supuesto, la participación estelar del doctor Pedro Moreira Peña, que también el día de hoy presentará internacionalmente su último libro denominado Apuntes Procesales de Derecho Constitucional. Todo ello llevado a ustedes a través de esta plataforma Zoom, en la cual tratamos pues de priorizar temas de relevancia, temas de trascendencia, no solamente para la comunidad jurídica, sino también para otras personas que tienen especialidades afines al derecho y de esa manera poder contribuir al desarrollo de la cultura jurídica y de la cultura general en toda Latinoamérica. Vamos entonces a dar inicio en este programa. En primer término, la participación del doctor Eduardo Chusgar. El doctor Eduardo Chusgar es magistrado del Poder Judicial de Argentina como juez. Se desempeña además como docente universitario de posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. El doctor Eduardo Chusgar también estará presente el día de mañana, además presentando también una obra, una importante obra, en la cual también tendremos oportunidad de poder compartir y departir con él respecto a lo mismo. Le damos la cordial bienvenida y el uso de la palabra al doctor Eduardo Chusgar. Adelante, maestro. Muy bien, buenas tardes. Cordial saludo a todos los que se encuentran en sala, especialmente a muchos de mis distinguidos colegas que hoy vamos a acompañar al doctor Pedro Moreira Peña en la presentación de su obra sobre el proceso constitucional, los apuntes sobre procesos constitucionales, y agradeciendo como siempre al querido amigo y colega doctor Walter Ceballos por la invitación a estar con todos ustedes en el foro. La verdad que cuando me convoca el doctor Walter, veo el libro, el título que nos propone el distinguido colega Pedro Moreira, relacionada con los apuntes procesales del derecho constitucional. Y cuando uno habla en esta visión de lo que son normas, quizás nuestra orientación juridicista siempre nos lleva a mirar la Constitución como una cuestión netamente jurídica. Pero cuando empezamos a ahondar más en las cuestiones constitucionales, nos vamos dando cuenta que, como decían grandes maestros, como por ejemplo aquí en la Argentina, Germán Vidar Campos o Néstor Pedro Sagüez, lamentablemente ya desaparecidos, pero que casi todos los que o nos orientamos hacia el derecho constitucional bebimos de las fuentes de sus doctrinas, claramente definían que la Constitución es una norma jurídico-política. Y esto no da lugar a que cuando hablemos de un proceso constitucional, lo que he visto que también lo destaca muy bien Pedro Moreira en su obra,
lo tengamos que pensar como un proceso común ordinario, sino con esas características, que desborda también lo concretamente vinculado al mundo jurídico, dando lugar a lo que son también visiones que desde una mirada holística y utilizando la hermenéutica para el análisis jurídicos, incorporan contextos claros y netamente extrajurídicos, en donde también en el proceso, que por lo general son métodos reglados, se incorporan esas concepciones morales vinculadas a la equidad, porque el proceso constitucional tiene que servir a la sustancia de la materia de derechos que se tratan, que son los derechos fundamentales y los derechos humanos. Y desde esta concepción vamos a decir que las herramientas procesales, sobre todo cuando se trata para proteger y tutelar garantías constitucionales, como bien lo decían los grandes maestros que cité al principio, tienen jerarquía constitucional igual de los derechos que el procedimiento es puesto como herramienta para defender. Si hablamos de tutelas, si hablamos de amparos, si hablamos de habeas corpus, de acciones de protección, como le llaman en otros países latinoamericanos, o de habeas data, entonces estamos hablando de una herramienta, pero también de una garantía constitucional, que es la que está en la cúspide de las que prevé justamente ese derecho que llamamos garantías judiciales. Y aquí es donde, con mucha claridad, Moreira Peña nos indica cómo gestionar estas cuestiones, que no solamente debemos verlas como herramientas para que cumpla como medio para una finalidad constitucional de proteger garantías de fondo, pero a su vez también esas herramientas son garantías concretamente sustanciales que nos brinda la Constitución. En este escenario, solamente quiero destacar la buena metodología utilizada por el autor como para situarnos a los lectores claramente dentro del contexto en donde debemos ver el procedimiento constitucional y en donde nos deja distinguir con toda evidencia y claridad la importancia que esto tiene por las funciones que cumple. Pero también nos habla de un proceso constitucional que puede reglamentar mecanismos dentro de lo que no son aspectos dogmáticos de la Constitución, sino también aspectos orgánicos, y en donde dentro de las finalidades que proponen los preámbulos de las constituciones políticas, ellos están interrelacionados, si bien con distintas finalidades, pero unificados por la finalidad única, que es la finalidad que impone la norma constitucional para la construcción de ese bien común que dirige con sus lineamientos que deben alcanzar los operadores, sobre todo en estados democráticos y que tienen esa mirada social dentro de un estado constitucional de derecho. En fin, aquí lo que tenemos
que dar son pequeños lineamientos de la impresión que hemos tenido de una primera lectura, porque es un libro que no solamente hay que darle una sola lectura, porque a medida que volvemos a releer sus contenidos, vamos descubriendo nuevos contextos en las ideas que nos propone el autor desde esas miradas generales que en prieta síntesis he dado. Entonces, no tengo más que felicitar a Pedro Moreira Peña por su obra, alentarlo a que siga actualizando los contenidos, porque la verdad que es una pieza jurídica que todos los que queremos profundizar aspectos vinculados a las cuestiones constitucionales, tenemos que tenerlos en nuestra biblioteca para darle esas miradas y consultas que van a ser necesarias a la hora también de completar nuestras propias investigaciones. Muchas gracias por la invitación, ha sido un gusto y honor haber estado convocado para dar unas palabras en esta importante presentación y voy a dar paso a quienes me siguen en el orden de oratoria para que después sea el verdadero artífice de este evento, el autor, quien nos dé sus perspectivas y miradas respecto a lo que ha sido el producto de su intelecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, estimado doctor Eduardo Yulgar, por esta excelente participación. Además, nos honra, tenemos un panel pues de lujo en realidad y que pues además se presume ideal también pues, para un expositor, para un autor como lo es el doctor Pedro Moreira Peña. Le agradecemos enormemente, estimado doctor Eduardo, su participación, sabiendo que usted todavía está en horas pues de trabajo. Sin embargo, nosotros siempre reconocemos ello, doctor, y justamente, y en virtud a lo manifestado, es que, bueno, las instituciones que organizan nuestros foros y nuestros eventos académicos le otorgan el presente reconocimiento al doctor Eduardo Yuga por su destacada participación y desempeño como ponente en el Foro Internacional en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, impartido del 19 al 21 de septiembre de 2024. Estimado maestro Eduardo, vamos a hacerle llegar con mucho aprecio este reconocimiento y además reiterar la invitación para que el día de mañana nos acompañen, puesto que en la oportunidad del día de mañana el doctor Eduardo Yúcar será el expositor de fondo. Muchísimas gracias, estimado maestro. Un fuerte abrazo hasta Argentina, Santiago de Esteros, a todos los amigos también que se conectan desde Argentina. Un fuerte abrazo y nuestro agradecimiento por aportarnos este gran maestro que es el doctor Eduardo Chulta. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Cordiales saludos. Muy bien, vamos a seguir dándole la cordial bienvenida también a los participantes. Chequeamos también a nuestros amigos jueces, magistrados del organismo judicial de Guatemala. Bienvenidos, doctores. De la misma manera también a nuestros amigos de la Universidad UDELAR de Uruguay también que se están conectando. Bienvenidos, maestros, doctores, estudiantes de posgrado. También a nuestros hermanos de Venezuela, de Ecuador, también que hay una buena cantidad, también seguro debe ser por el doctor Eduardo, por el doctor, perdón, Pedro, y saludar también a nuestros amigos de Costa Rica, de Perú, de Colombia, en especial a la doctora Andrea del Pilar Castellanos, que hoy día está de cumpleaños. Bienvenida, doctora, que le esté pasando bonito. Y bueno, vamos a seguir con el programa establecido y para ese efecto ya tenemos la grata presencia de la siguiente participante. Si nos permite, nos estamos refiriendo a la autora Carol Mónaco Aguilar, en el cual vamos a pues, indicar, ¿listo? Vamos a indicar que la doctora Carol Mónaco Aguilar es doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad UDELAR, Universidad de la República de Uruguay. Además es profesora titulada, perdón, por la UDELAR, la misma casa de estudio, profesora adscrita en Derecho, en enseñanza de Derecho Constitucional. Además, ex magistrada de la Fiscalía de la Nación. Le damos la cordial bienvenida y uso la palabra a la doctora Carol Mónaco. Adelante, maestra. Su micrófono está en silencio, doctora. Por favor, podría reactivarlo. Muchas gracias.
Buenas noches, Walter. Un placer reunirme con ustedes y agradecerles por esta honorable invitación y para también homenajear la presentación del libro del doctor Pedro Moreira Peña, ¿verdad? Bueno, yo lo felicito y lo leí rápidamente, pero detuvo mi atención específicamente en el tema del habeas corpus, ¿verdad? En el contexto procesal constitucional ecuatoriano, ¿no? Me parece muy interesante por la presentación del modelo de esa constitución, ¿verdad? Eh, que, como ya lo señalé en otra exposición anterior, ella obedece a un nuevo modelo de constitucionalismo latinoamericano, donde las constituciones, como esta, que es del año 2008, eh, ofrece un catálogo amplio de derechos, eh, tiene 444 artículos la Constitución ecuatoriana, muy, en realidad me llevó a eh, investigar la Constitución, ¿no? Para identificar esas acciones procesales constitucionales y hacer como un estudio comparado, ¿verdad? Porque como uruguaya, perteneciente a la República Oriental del Uruguay, lo único que yo puedo valorar a distancia es con la referencia que tengo de mi constitución, la constitución de nuestro país, ¿verdad? Y bueno, pienso que los estados que formamos parte del sistema interamericano, ¿verdad? Eh, Tenemos infinidad de cosas comunes, muy comunes, ¿no? Porque al haber ratificado la Convención Interamericana de Derecho, Americana de Derechos Humanos, ¿verdad? El Pacto de San José de Costa Rica, nosotros en realidad somos una comunidad de estados, parte que eh, obedecemos o respetamos ese sistema interamericano que proviene de la Convención Interamericana. Bueno, yo un poco identifiqué el habeas corpus que presenta el autor y dije, caramba, también han evolucionado quizá más que nosotros, porque nosotros, nuestra constitución refiere en un concepto clásico del habeas corpus en el artículo 17 de la Constitución, ¿verdad? Que es para los casos de privación de la libertad, de la prisión indebida, ¿verdad? O sea, en los casos en que la prisión no es justificada, ¿verdad? Por oposición a lo que consistiría una prisión debida, ¿no? Y nuestros artículos en la Constitución, los artículos 15 y 16, justamente establecen, ¿no? Que corresponde la prisión debida cuando el detenido es sorprendido infraganti delito o habiendo semiplena prueba con orden escrita del juez competente, ¿verdad? Asimismo, para darle garantías al detenido, el juez inmediatamente se debe tomar declaración dentro de las 24 horas y a lo más dentro de las 48 horas comenzará el sumario asistido de un defensor, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que refiere el artículo 17? Son esos casos de prisión indebida cuando es arbitraria, ilegítima, ¿verdad? No justificada, ¿no? Y que puede cualquiera, está habilitado, ¿verdad? Para incluso ese habeas corpus es para que la autoridad aprensora justifique
¿verdad?, ante un juez, ¿no?, los motivos de la aprehensión. Bien, con respecto al juez, una cosa muy importante que quiero señalar es que es competencia de todos los jueces, ¿verdad? Es una acción procesal constitucional, ¿no?, que protege un derecho subjetivo, ¿verdad?, que es la libertad, ¿verdad? No solo la libertad física, sino ambulatoria, pero también tenemos que complementar ese artículo 17 actualmente con el nuevo Código de Proceso Penal, ¿verdad?, que entró en vigencia ahora en 2017, el 1 de noviembre de 2017, en la cual surge la figura del habeas corpus correctivo, que puede ser individual o colectivo, ¿verdad? O sea, habeas corpus correctivo colectivo. ¿Para quién? Justamente como una acción, es como una acción de amparo, porque la otra diferencia es que el artículo 17 de la Constitución lo define como un recurso, y acá habla de una acción de amparo, ¿verdad?, para aquel que se vea limitado, vulnerado, amenazado en su libertad física, ¿no? Pero también se amplía ese concepto clásico de habeas corpus al habeas corpus correctivo, que es cuando la persona es afectada en su libertad una vez detenido y es privado de su libertad, ¿verdad? O sea, frente a la posibilidad de, es decir, como consecuencia del tratamiento de la prisión, ¿no?, pueda sufrir, ¿verdad?, menoscabo en su personalidad, en su dignidad humana, en cuanto a su salud, en cuanto a su vivienda, en cuanto a su alimentación, en cuanto a su educación, ¿no? En aras de la brevedad, porque yo pensaba explayarme más, porque incluso había traído anotado acá para explayarme, pero quisiera solamente puntualizar en la obra de este autor algo que me llamó la atención, ¿no? Y es que le voy a dar lectura textual para hacer honor a sus palabras del autor, plantea como un replanteo de la prisión preventiva, ¿no? Es decir, o sea, como que presenta el habeas corpus, ¿no? Nosotros tuvimos el honor de tener un profesor ya fallecido, hoy se cumple años de su fallecimiento, 10 años, el profesor Horacio Casinelli Muñoz, lo habrán oído nombrar, que él justamente en la elaboración de su doctrina decía que el habeas corpus no era solamente cuando se daba la detención arbitraria e ilegítima, sino aún después, o sea, no solo el hecho de estar preso, sino cómo está preso, en qué condiciones, ¿verdad? Entonces, me pareció muy interesante el aporte final cuando, incluso considerando en el Uruguay que no, como que no se ha contemplado, no se ha explotado, por decirlo de alguna manera, este recurso de habeas corpus correctivo que involucra nada menos que la libertad de la persona y su situación de privado de libertad. Bueno, voy a leer lo que él dice, que me pareció muy interesante, y desde ya, por supuesto, felicitaciones, ¿no? Yo puse que en base a las aportaciones de la presentación del libro del doctor Pedro Enrique Moreira Peña, titulado Apuntes procesales de Derecho Constitucional, parecería replantear la medida cautelar de la prisión preventiva en cuanto ha llegado a convertirse en una acción emergente
el habeas corpus, frente a condiciones desfavorables de quien sufre la pérdida de la libertad o la afectación de su bien jurídico protegido. Y él dice, el autor, porque sea que esta privación de libertad sea dictada, ¿no? En la tramitación de un proceso penal, sea que se dicte como apremio, es decir, que quede preso, o se produzca por el cumplimiento de una pena, los derechos de aquel que reclama deben ser tratados, analizados y resueltos de manera célere, ¿verdad? O sea, con un debido proceso, como establece también el sistema interamericano. La acción de habeas corpus dejó de ser una figura decorativa en el proceso constitucional y se convirtió en la más importante en cuanto a la protección de los derechos de quienes pierden su libertad. Con respecto al habeas corpus correctivo, se ha señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que existe un régimen jurídico internacional de prohibición absoluta de todas las formas de tortura, tanto física como psicológica, régimen que pertenece al dominio del jus cogens. Bueno, muchísimas gracias. No quiero extenderme más. Podría haber entrado al análisis de la interpretación, pero lo dejamos para otra oportunidad. Muchas gracias, Walter, y felicitaciones a Pedro Moreira. Muchas gracias a usted, estimada maestra. Usted sabe que siempre para nosotros es un honor y una sincera alegría verla, saludarla y contactar. A Dios gracias, siempre lo hacemos a diario para poder también refrescarnos y enriquecernos de sus sabios conocimientos, estimada maestra. Dios le bendiga, Darle Walter. Muchas gracias. un fuerte abrazo y muchos cariños para usted. A lo mismo también Muchas a gracias. toda la legión de amigos que la siguen en la Universidad Tudelab y en todo Uruguay. Y yo quisiera también, bueno, tener el honor de poder leer este reconocimiento, si nos permite compartirlo, que también le vamos a otorgar a nivel de todas las instituciones que hacen posible este foro internacional y además también la presentación del libro del doctor Pedro Moreira Peña. Reconocimiento para la doctora Carol Mónaco Aguiar por su destacada participación y desempeño como ponente en el Foro Internacional en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, impartido desde el día de hoy, 19, y vamos a estar hasta el día sábado 21 en el mismo foro. Doctora, un fuerte abrazo para usted, muchos cariños, felicitaciones y como siempre, doctora, agradecerle su valiosa presencia. Un honor para mí. Gracias. Muy bien, doctora, con la doctora Carol Mónaco, pues estamos completando la segunda participación y ya nos vamos directamente para el tercer participante y nos estamos refiriendo al destacado jurista, penalista de la hermana República de Panamá. Él es el doctor Carlos Herrera Ruiz. Él tiene una maestría en argumentación jurídica en la Universidad León de Castilla en España. Además, también una maestría en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Es docente en pregrado y posgrado. Le damos la cordial bienvenida y el uso de la palabra al doctor Carlos Herrera Ruiz. Adelante, maestro. Primero que todo, quiero agradecerte una vez más, Walter, por la invitación que nos hace a participar de este foro internacional denominado de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. Lo más importante de este foro que es poder una vez más estar en un foro compartiendo con el profesor Eduardo Yugar, con el maestro Fernando Delgado y con la doctora Carol Mónaco Aguilar. ¿En qué más? En la presentación de esta obra que es del amigo Pedro Moreira, que se llama Apuntes Procesales de Derecho Constitucional. Yo creo que una de las preguntas importantes frente a esto es siempre preguntarnos por qué es importante el estudio del derecho constitucional. ¿Sí? La realidad de Ecuador muy parecida o muy poco parecida a la realidad de Panamá. ¿Sí? Veamos el contexto de lo que el amigo Pedro Moreira establece como 4 ejes temáticos bien importantes dentro de su obra. Él en su primer apartado habla de una figura que es el tercero interesado en el proceso constitucional ecuatoriano. También habla sobre lo que es la atribuibilidad en el prevaricato en las decisiones jurisdiccionales del Consejo Constitucional y una de las partes de este libro que me llama mucho la atención, que es la cooperación eficaz y por último, el tema del habeas corpus en el contexto procesal constitucional ecuatoriano,
que ya fue abordado por la doctora Mónica. ¿Sí? ¿Qué es importante aquí destacar? Yo voy a hablar un poco sobre el caso de Panamá y tocarle alguna semblanza de lo que es la obra del amigo Moreira. Especialmente yo me fui directamente a una figura que me llamó mucho la atención después de haber leído esta obra, que es la figura del tercero interesado en el proceso constitucional, donde hace semblanza muy interesante y donde cita algunas sentencias de la Corte no solamente constitucional, sino también pluriconstitucional de Bolivia y de España. De este punto de vista, ¿sí? De este punto de vista, es importante señalar que en el caso de Panamá, es hasta nosotros, nuestra constitución es del año 1972 y tuvo varias reformas, ¿sí? Pero hasta el solo hoy nuestra constitución, por decirlo de una manera, no ha sido reformada o no se han tocado aspectos importantes desde el punto de vista de las garantías fundamentales. Es a partir del artículo 17 del artículo 4 de la Constitución donde se establece lo que es el famoso bloque de la constitucionalidad. Y nuestra Constitución establece directamente en el artículo 17, establece que la autoridad de la República de Panamá está instituida para proteger en su vida honra y bienes, ¿sí? De los nacionales y donde quiera que se encuentre y de los extranjeros bajo su jurisdicción. De este punto de vista es importante establecer que la República de Panamá acata las normas de derecho internacional. Tomando esto como base, es importante establecer que dentro de esta obra se establece lo que son los terceros interesados en el proceso constitucional como una garantía, ¿sí? En este caso, de aquellas personas que tienen algún tipo por decirlo así, interés en el proceso. Y Pedro Moreira lo que hace es que de una u otra manera desarrolla esta figura a partir de una figura que se conoce como el amicus curiae, que no es otra cosa más que él habla de lo que es el gozo legítimo del procesado y no es que se trata de una figura procesal, que también habla de lo que es el concepto del derecho del tercero interesado y que establece que esta figura goza de la legitimación procesal y que corresponde a una persona natural o jurídica del derecho privado o público que comparece al auxilio de la legitimidad pasiva. También es importante destacar que dentro de esta obra, Moreira establece lo que es la sentencia constitucional 9823JH, ¿sí? Fechada del 23 de diciembre del año 2023, la cual establece de manera puntual que ratifica lo establecido y que establece que aclara algunas figuras, no solamente que aplican que si hubiesen alguna libertad académica en cuanto a la figura de referida al usta supra, también establece de una u otra manera la definición del tercero interesado únicamente para defender lo que es la legitimidad pasiva. Otra de las cosas que me llama la atención en cuanto a lo que establece Pedro Moreira es que él establece que en cuanto a esta figura del tercero constitucional señala que existen algunas decisiones que se ha determinado que son vulnerables dentro de un derecho constitucional, incluso quienes han de ser comparecidos dentro de lo que es el proceso considerado como terceros interesados en la decisión y establece que muchas de las decisiones tomadas, en este caso por la Corte Constitucional, han entrado en contradicciones bajo su propio dicho. Entonces, aquí me llama mucho la atención porque el fenómeno de lo que establece Pedro Moreira en cuanto que es la propia Corte que entra en contradicciones en base a estos conceptos, ¿sí? No solamente sucede en Ecuador, en Panamá tenemos una situación especial. Es que en Panamá no existe un tribunal constitucional, no existe una sala constitucional y que le hemos dejado en manos de la sala civil los temas. Parece que se desconectó el doctor Carlos Herrera. Vamos a esperar un momento que restablezca su conexión. Debe haber sido algún inconveniente técnico. Bueno, y mientras esto sucede, solamente aprovechando que está la doctora Cesarina de República Dominicana,
recordarles a todos los amigos que están a la expectativa de este gran evento, denominado el evento académico del año, ese gran congreso internacional de actualización en derecho, derecho constitucional, derecho penal, derecho litigación oral, criminalística y derecho penitenciario. Vamos a estar el 27 y 28, esto es de manera presencial en República Dominicana y también para el gran grupo de amigos que no pueden viajar hasta ese lindo país. Bueno, vamos a tener la oportunidad también de asistir virtualmente. Así que seguimos brindando todas las posibilidades para que puedan participar, para que no dejen de estar presentes en esta gran cumbre internacional con la participación de 18 destacados expertos, destacados especialistas en las áreas mencionadas. Doctor Carlos Herrera, ¿nos escucha? Vamos a permitir de que el doctor Carlos pueda de repente nuevamente recontactar y en aras de poder cumplir con los tiempos establecidos, vamos a dar pase a la siguiente exposición, a la siguiente participación. Nos estamos refiriendo al doctor Fernando Delgado Alvisuri. Doctor Fernando Delgado Alvisuri eh, es constitucionalista, ex asesor del Tribunal Constitucional de Perú y además también docente universitario en diversas universidades del Perú, también conferencista internacional en temas de derecho constitucional y procesal constitucional. Le damos la cordial bienvenida, le uso la palabra al doctor Fernando Delgado Alvisuri. Adelante, maestro. Doctor Walter, como siempre es un honor estar aquí con ustedes en esta sesión, en esta oportunidad con la presentación de la obra del maestro Pedro Moreira Peña. Eh, bueno, después de las tres brillantes exposiciones que hemos asistido, eh, creo que hay elementos comunes a modo de marco, de corolario, de lo que se ha dicho el día de hoy con respecto a esta importante obra, Apuntes Procesales del Derecho Constitucional. Lo que decía el maestro Ludgar, recordando pues al maestro Pedro Sagüez, recientemente fallecido, ¿no? Y un poco me hace recordar, leyendo un poco, viendo el título de la obra del maestro Moreira, un poco cómo es que nosotros estamos regresando a las fuentes iniciales del derecho. Cómo es que hay este intento, yo diría casi romántico, por un lado de acudir a la ciencia procesal y por otro lado a la ciencia constitucional. No sé cuál de las dos será, digamos, la ciencia madre del derecho, pero digamos este esfuerzo importante trasladado a una obra que resuelve básicamente aspectos tan trascendentes como es el prevaricato, como es la figura del tercero coadyuvante y los efectos del habeas corpus, me parece más que interesante. Me hace recordar un poco ese debate, digamos, repensando al doctor Ludgar cuando decía que, que efectivamente no hay que perder de vista el proceso, ¿no? Ese debate que se genera con la presencia del maestro Fixamudio, cuando efectivamente cuestiona que el derecho procesal constitucional es un derecho autónomo, ¿no? Y esto, entonces, este enfoque que le da el doctor Pedro Moreira desde el punto de vista del proceso, porque no hay que negar de que la ciencia constitucional se hace efectiva en la defensa de derechos a partir de la lectura del proceso, a partir de los mecanismos procesales. Y de los cuatro temas, digamos, en cuestión, yo quiero solamente dedicarme a dos, básicamente por cuestiones de tiempo. No sin antes, efectivamente, también citando a la doctora Mónaco, cuando decía, ¿no? Tenemos elementos comunes en nuestros estamentos. Tenemos básicamente jurisdicción constitucional. Ecuador tiene desde el año 45 una jurisdicción constitucional que posteriormente, el 2008, ya se oficializa como un órgano de control constitucional. Y bueno, la presencia de estas garantías procesales, el habeas corpus, como la figura emblemática, la famosa creación de 1215, creo que nos abren y consolidan los horizontes
constitucionales y procesales, no solamente latinoamericanos, sino principalmente en el mundo en general, ¿no? Qué duda cabe que el habeas corpus es el instrumento en la conquista más importante de derechos. Yo advierto la necesidad del autor de, por un lado, de incidir en un tema procesal que a mí particularmente me seduce mucho, que es el tema del amicus curiae y su diferencia con lo que él ha llamado este tercero, este término del tercero en el proceso. Bueno, es evidente que las fuentes del derecho en el sistema del common law ha tenido una muy importante influencia en el derecho latinoamericano. Y este amicus curiae, bastante similar o bastante familiarizado a este tercero que se involucra en el proceso, me parece una figura tan importante que inclusive en la historia del amicus curiae, este amicus era a veces consultado por los jueces en Inglaterra para un poco validar o convalidar la decisión que se planteaba con respecto a si era una decisión justa o una decisión correcta. Tan importante era este concepto que, bueno, después llega a América Latina y que se incorpora al menos en el ámbito jurisprudencial. Por nuestra parte, el amicus curiae ya está incorporado en nuestro ordenamiento del proceso constitucional. Pero lo importante de este proceso, estimados amigos que nos escuchan el día de hoy, y que ha sido brillantemente abordado por el profesor Pedro Moreira, haciendo una diferencia con este tercero, que sí tiene legitimidad, es básicamente abrir el debate cuando la pretensión o lo cuestionado creo que supera el interés particular. Es también ciertamente garantizar el debido proceso y fundamentar una posición de un tercero que hay que aclarar que no pretende sustituir, no pretende desplazar, ni mucho menos pretende reemplazar, ¿no? a las partes en el proceso. Es una figura un tanto, digamos, indeterminada, porque, bueno, no es demandante, no es demandado, no es juez, es un tercero, digamos, que asume esa condición de un especialista, de un perito, de un doctor, que plantea esta posición. Y en tal sentido, este amicus curiae, yo creo que lo que va a hacer, en el fondo, número uno, repito, va a ampliar el debate judicial, ¿no? Va de alguna manera racionalizar y justificar las posiciones de terceros cuando efectivamente los debates constitucionales involucran a veces conceptos meteóricos y derechos fundamentales. En casos difíciles va a requerir la presencia de este tercero, que ciertamente no tiene legitimidad, como dice correctamente el doctor Pedro Moreira, pero sí tiene interés como parte. ¿De acuerdo? Yo creo que en la medida en que nuestros ordenamientos constitucionales y ciertamente nuestra práctica judicial incorpore este mecanismo, me parece más que importante. Y el otro punto que también quería abordar desde la perspectiva de la lectura de esta obra del profesor Pedro Moreira es con respecto al habeas corpus. El habeas corpus, como sabemos, es uno de los más, conjuntamente con el amparo mexicano de 1989, la más importante conquista de derechos. Darle al ciudadano la posibilidad de defensa de sus derechos fundamentales, de las libertades públicas, en el sentido de un mecanismo subjetivo y objetivo, en el sentido que protege no solamente la libertad individual y derechos conexos, sino también valores fundamentales. En esa óptica, en ese intento, yo creo que brillantemente enfocado no solamente en el encuadramiento de lo que significa el concepto del habeas corpus, más allá digamos, de lo que se ha establecido, la Bill of the Rights de 1889, la Declaración Universal del 1780, la Constitución norteamericana de 1791, tiene que ver con eso, con la protección efectiva de los derechos. Y entonces también aprecio un aporte importante, porque el doctor Moreira ha sabido, número uno, ensarzar o vincular el concepto de las garantías como mecanismos procesales, pero destinado a derechos fundamentales, pero también supeditarlo dentro de la regulación ecuatoriana, que es una regulación parecida a la peruana, sometida a un control constitucional con respecto al tema del control difuso de la convencionalidad. Es más que evidente que nuestros estados se han plegado a esta competencia contenciosa, se han plegado a este ius comune convencional que establece la Corte Interamericana. Y en ese sentido, creo que es un elemento común
que lo que ha permitido este tipo de trabajos o de investigaciones es efectivamente que el habeas corpus ya no es únicamente este proceso destinado a la defensa efectiva de la libertad individual y la integridad física, sino que la trascendencia lo ha convertido ahora en un mecanismo que inclusive tiene que ver con derechos de salud, con derechos de educación, con derechos, por ejemplo, de personas privadas de libertad. En fin, yo creo que los conceptos se reflejan en una decisión de la Corte Interamericana, una opinión consultiva, la opinión Polay Campos, que decía, lo relevante del proceso de habeas corpus no es únicamente la libertad individual, sino los derechos conexos y la trascendencia del individuo. Entonces, desarrollar una obra en la cual enfoque el tema, por ejemplo, este primer tema abordado, que tiene que ver con el prevaricato, que en el Perú es una figura de carácter penal, pero rara vez he encontrado en la literatura constitucional que hay un enfoque en el sentido, claro, cómo es que se enfoca desde el punto de vista constitucional. En nuestro ámbito, solamente quiero aclarar que, bueno, ¿cuál es la vinculación del prevaricato con la ciencia del proceso constitucional? Es básicamente cuando el juez no aplica o incumple o inaplica un precedente vinculante, un mandato emitido por el Tribunal Constitucional. Lo demás es parte de la ciencia, es parte de la ciencia penal. Pero digamos, claro, incorporar nuevos temas, digamos, en la agenda y en esta discusión me parece más que interesante. Creo que como decía el doctor que me antecedió en el uso de la palabra, los elementos más importantes de las obras en nuestros contextos latinoamericanos es, ¿saben qué? Básicamente consolidar o apuntalar este jus comune procesal constitucional latinoamericano, ¿no? Y creo que esto se enriquece por las distintas visiones o conceptos que aportan los países. Casi toda América Latina tiene una jurisdicción concentrada. Casi toda América Latina tiene este sistema con variaciones, claro está, de controles constitucionales. En todos los países de América Latina, con excepciones obviamente, reconocemos la Constitución y su validez y su supremacía, la defensa efectiva de los derechos fundamentales. Y básicamente nos sometemos a este mandato pretoriano, no manu militari, de la Corte Interamericana. Entonces, digamos, enarbolar la bandera procesal desde el punto de vista del enfoque de instituciones procesales como el amicus curiae, plantear un habeas corpus mucho más, digamos, yo no diría ni traslativo ni correctivo, sino un habeas corpus genérico, ¿no? Que involucre otros contenidos, ¿no? Me parece más que interesante. Desde acá yo saludo, como siempre, la presencia de tan distinguidos, de tan distinguidos colegas que nos acompañan en esta sesión, pero quiero relevar eso. Toda obra se ha hecho para discutirla, toda obra se ha hecho ciertamente también para criticarla, pero toda obra definitivamente contribuye o coadyuva a la consolidación de al menos en nuestra parte, en nuestra posición, de consolidar y revalorizar la ciencia del derecho procesal constitucional, la ciencia del derecho constitucional, y creo que aportes como el dado por el doctor Pedro Moreira, desde el enfoque procesal y un poco retornando a las fuentes románticas del derecho procesal, ¿de acuerdo? Esa ciencia procesal de Capelletti, de Carneluti, de Chovienda, de Pisoruso, los grandes maestros procesales, ¿no? Y en ese su debate con la ciencia constitucional. Yo por ello agradecido y ya tenemos creo que en línea al doctor Carlos Herrera Ruiz que se quedó al pendiente por temas técnicos. Agradecido como siempre, doctor Walter, por la gentil invitación, un saludo a la distancia y como siempre honrado de estar presente a lo que yo llamo siempre en estas gentiles convocatorias que nos da la vía interamericana, este claustro interamericano de discusión de los grandes temas latinoamericanos. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muchísimas gracias a usted, estimado doctor Fernando Elgado Visuri. Además, un ex integrante de asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional de Perú, pero actualmente también un destacado docente en materia constitucional y procesalista también, y con conocimiento de causa, obviamente, pues ha intervenido el día de hoy y dando su aporte, y como él bien lo dice, pues también desde el punto de vista crítico, pero también reconociendo el gran aporte que nos está dando a la comunidad jurídica internacional el maestro, el doctor Pedro Moreira Peña, con su reciente obra. Muchísimas gracias por esta participación, estimado maestro, doctor Fernando Delgado Visuri, y justamente en virtud de ello es que
Bueno, vamos a tener el honor de poder leer el reconocimiento que hacen las instituciones que avalan académicamente esa actividad, como todas las que nosotros realizamos. En primer término, a la CIDET, que es la Corporación Internacional de Escuela de Derecho y Gestión Pública del Perú, a la Universidad UNEF de Santo Domingo, República Dominicana, al Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, al IIES, que es el Instituto Iberoamericano de Escuelas Superiores de Nicaragua, a la Escuela Multijurídica, México y Venezuela, así mismo como la Fundación Atenea I+D, que son alumnos y docentes de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. También al Observatorio Ob Juris de República Dominicana. Todos ellos otorgan el presente reconocimiento al doctor Fernando Delgado por su destacada participación y desempeño como ponente en el Foro Internacional en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, impartido el día de hoy, 19 de septiembre de 2024. Felicitaciones, estimado maestro, un gusto de tenerlo con nosotros. Y por Como favor, le siempre. pido que nos acompañe para poder pues darle paso al doctor Carlos Herrera Ruiz y que pueda darle el puntillazo final a su participación. Adelante, doctor Carlos. Gracias, Walter. Creo que fue un apagón de luz, pero ya pudimos resolver la situación. ¿Sí? Yo estaba hablando con relación, como dijo el doctor Fernando Delgado, toda obra en materia, en cualquier materia del derecho, debe generar lo que en este caso significa un debate jurídico, y más que en esta obra de materia constitucional y procesal constitucional. Cuando me hacía referencia hace un momento sobre la obra del amigo Moreira, me llama poderosamente la atención cuando él establece que el modelo procesal constitucional en materia en Ecuador entró en vigencia con la publicación de la Constitución de la República, conocida como la que es la Constitución Montecristi, y que a partir de esa fecha se ha desarrollado figuras como lo que es la acción de habeas corpus, ¿sí? La acción de protección, las medidas culturales autónomas y la vía data y el acceso a la información pública. También hace señalamiento que a partir del año 2015, cuando la Corte Constitucional de Ecuador se dio la tarea de convertirse en un colegislador no oficial en el desarrollo de la jurisprudencia y a través de ciertos precedentes permitió las reglas procesales que pueden ser aplicables al modelo procesal constitucional. Y hace aquí una crítica, que yo creo que es una crítica bastante certera, donde establece que la propia Corte Constitucional se contradice en su propia línea jurisprudencial. Este fenómeno no solamente de Ecuador, este fenómeno también lo vi en Panamá a diario, toda vez que, por ejemplo, en el caso de Panamá, no contamos con una sala constitucional o un tribunal constitucional. Los temas constitucionales en Panamá lo resuelve directamente, en este caso, la sala de lo civil. Entonces tenemos un problema muy serio en Panamá que en materia de, por ejemplo, de amparo y garantía, lo resuelve lo que es la sala civil en el caso de Panamá. Esto quiere decir que no existe, no, en Panamá no ha existido, no existe o no ha existido un interés político en crear, por en este caso, una sala constitucional o un tribunal constitucional que se encargue de velar por estas garantías fundamentales que se encuentran inmersas en nuestra Constitución. También señalé que dentro de esta obra se establece, ¿sí?, lo que son algunas sentencias por el año 2023 y una sentencia que me llama mucho la atención, que es la sentencia del Tribunal Pluriconstitucional de Bolivia, ¿sí?, que desarrolla la figura del tercero interesado. También habla también de una sentencia española que habla sobre el amicus, que no corresponde exclusivamente al interés de coadyuvar al juzgador, sino más que todo de que se reconozca el derecho que tienen las personas en participar en el proceso. Por último, quiero señalar que Moreira destaca de manera muy acertada dentro de sus conclusiones lo siguiente. Establece que en el caso del proceso constitucional en Ecuador se le ha otorgado la calidad simplista al tercero interesado y que él lo ha convertido como un último legítimo del proceso en lo que es el externo al pleito y que no se le puede comparecer con lo que es la defensa del o de las personas demandadas. Nosotros compartimos este criterio toda vez que el proceso de tener esa participación frente a lo que está solicitando o a lo que se ha demandado frente
a los casos concretos. De esta manera, quiero concluir mi presentación felicitando al maestro Moreira por su obra y créame que creo que esta obra es de obligatoria lectura para todos en América, toda vez que los aportes hechos por Moreira dentro de los cuatro ejes. Se mutió su micrófono, estimado maestro. Sí, ¿me escuchan? Ahora sí, ¿Sí? doctor, adelante, sí. Ok, con relación a específicamente a esta obra, de estos cuatro ejes temáticos, creo que es de obligatoria lectura para todas aquellas personas interesadas en lo que se refiere a lo que es materia constitucional. Muchas gracias por la invitación, Walter, y de verdad espero tener la oportunidad de tener en mis manos la obra para poder terminar de leer cada uno de los apartados desarrollados por el maestro Moreira. Las gracias a usted, estimado maestro y doctor Carlos Herrera Ruiz, desde Panamá, quien ha podido participar. Hemos solucionado el desperfecto técnico con bastante solvencia. Doctor, muchas gracias. De esa manera hemos podido escuchar y redondear su participación, la cual es muy destacada también por la expertise del doctor, el punto de vista siempre agudo que nos ha compartido no solamente en este día, sino también en anteriores exposiciones tocando temas muy relevantes. Muchísimas gracias, estimado doctor Carlos. Le mando un fuerte abrazo hasta Panamá, al igual también que a todos los amigos de este hermoso país que siempre nos acompañan. Y por favor, le pedimos que antes de pasar a la ponencia de fondo, pues nos pueda permitir compartirle este reconocimiento también para usted y que se lo haremos llegar también, como siempre es de costumbre, doctor, a través de nuestros contactos. Reconocimiento al doctor Carlos Herrera Ruiz por su destacada participación y desarrollo como ponente en el Foro Internacional en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, impartido desde el día de hoy 19 y vamos a estar hasta el día sábado 21 de septiembre de 2024. Firman las autoridades de todas las instituciones que avalan académicamente nuestro foro internacional, así como todas nuestras actividades académicas, la UNED, Universidad Nacional de Santo Domingo, República Dominicana, la Fundación Atenea I+D de la Universidad Nacional de Córdoba, lo mismo que el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, el Observatorio of Juris de Santo Domingo, República Dominicana, la Escuela Multijurídica, la Corporación Internacional de Escuelas de Derecho y Gestión Pública y el IIIS, que es el Instituto Iberoamericano de Escuelas Superiores de Nicaragua. Felicitaciones, estimado maestro, un fuerte abrazo también y bueno, estamos en contacto permanente, doctor Carlos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muy bien, estimados amigos, ha llegado ya la hora que todos estamos esperando, que es la hora de poder presentar a nuestro homenajeado, la ponencia estelar, y desde acá mandarles un cordial saludo a todos nuestros amigos del Ecuador que se han conectado en gran número. Vemos a la doctora Bellita Merchán, gran amiga, también a, bueno, a varios amigos, la doctora Misillas, el doctor Franklin Ceballos, muchos grandes amigos de Ecuador. Y vamos pues justamente a presentar a nuestro ponente de fondo. Me estoy refiriendo al doctor Pedro Moreira Peña. Él es abogado por la Universidad de Guayaquil, con una especialidad en ciencias penales y criminológicas por la Universidad de Guayaquil. Además es magíster en Derecho Penal por la Universidad de Especialidades El Espíritu Santo, es magíster en Derecho Constitucional por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, magíster en Criminalística y Ciencias Forenses por la misma Casa de Estudios, docente de posgrado en Argumentación Jurídica y Litigación Oral, y autor de obras jurídicas en materia penal y procesal penal y procesal constitucional, como es la que el día de hoy vamos a tener el honor de poder presentar internacionalmente, porque tengo entendido que mañana será la presentación física en Ecuador. Así que bienvenido, estimado doctor, maestro y amigo Pedro Moreira Peña. Adelante, por favor. Querido Walter, buenas tardes. Buenas tardes, la doctora Carol Mónaco, a los doctores Eduardo Yugdar, Carlos Herrera y Hugo Delgado, hermanas y hermanos de Uruguay, de Argentina, de Panamá y de Perú. Gracias a las amigas y amigos ecuatorianos que han tenido la bondad de conectarse a este evento académico muy importante para mí. Y en especial gracias a ti, querido Walter, por la generosidad y por la bondad de este evento que me compromete aún más con nuestra amistad y me compromete a seguir colaborando con la Academia Latinoamericana. En efecto, Dios mediante, mañana a las 5:30 de la tarde, hora ecuatoriana,
Es el lanzamiento físico de esta obra en la sede del Colegio de Abogados del Guayas, provincia o departamento para otros países a la cual me pertenezco, eh, provincia de la cual forma parte Guayaquil, mi ciudad natal. Y antes de entrar en materia, no puedo dejar de agradecer, tal como lo establezco en el libro, a todas aquellas personas, familiares y amigos que en una situación de mucha turbulencia decidieron quedarse y no tomar el camino más fácil que hubiera sido irse, como la mayoría lo hicieron. Gracias a ellos, a quienes aún siguen y sobre todo a quienes sin tener la obligación de haber estado, incluso han llegado. Aquellos también, aquellos y aquellas también, mi cariño y mi agradecimiento por estar en este acompañamiento de casi 2 años de una situación extraacadémica que no viene al caso. Y sobre todo, gracias a mis estudiantes, a mis pupilos, a mis seguidores académicos, virtuales y físicos, a quienes les mando un mensaje muy importante siempre, que parafraseando a aquel gran futbolista que la Argentina nos regaló, el garantismo no se mancha y tenemos que luchar siempre, desde cualquier latitud en la que nos encontremos, porque el garantismo esté vigente. No hay una sociedad, no hay un Estado, no hay institucionalidad sin garantismo, porque sin este la tiranía se vuelve una constante, sin este los gobiernos de turno, sin importar el matiz ideológico que tengan, cometen arbitrariedades cuando no existe institucionalidad. Siempre pongo de ejemplo a Perú y a Colombia. Colombia tenía el problema interno de los carteles de narcotráfico a mediados de los 80 y la Corte Suprema de Justicia, perdón, aplicando el garantismo, aplicando la Constitución, se dio el lujo de discutir en derecho si correspondía o no extraditar a los narcotraficantes colombianos, teniendo bombazos todos los días, teniendo asesinatos de policías y de civiles todos los días. La Corte Suprema de Justicia de Colombia, del recordado maestro Alfonso Reyes, puso por delante la Constitución, como corresponde, y discutió, pese a toda la presión social y política, lo que correspondía en derecho. También en Perú, en un caso más reciente, respecto al proceso penal del expresidente Humala, se valoró en su momento adecuadamente si aquella libreta que había aparecido y con la cual se pretendía atribuirle una responsabilidad penal a Humala y a su esposa, Nereida Heredia, me parece que es el nombre. También las altas cortes de la hermana Perú priorizaron el Estado de Derecho por encima o por sobre de la presión mediática o política. Cuando un país, cuando un sistema de justicia respeta y hace respetar la institucionalidad sin importar los vientos y sin importar las voces del coro, ese país se puede reputar institucional. De lo contrario, tenemos un país en soletas, como lastimosamente pasa muy cerca de nosotros. Entrando en materia, he escuchado con atención los bondadosos comentarios, primero de nuestro amigo de Santiago del Estero, el doctor Yugdar. He escuchado a la doctora Mónaco, profesora querida de la República Oriental del Uruguay. He escuchado a nuestro amigo Carlos Herrera, quien al parecer sufre de apagones, como también acá en Ecuador estamos atravesando por esa
situación, y al amigo, hermano peruano, Hugo Fernando Delgado, quien además veo recién que tuvo la bondad de compartir este evento en sus redes sociales. ¿Y por qué decidí escribir esta obra? Y muy puntualmente, por respeto al tiempo de todos quienes están conectados. Primero que desde la portada, esta obra ha querido ser diferente. Este es mi sexto libro en autoría individual. Y las portadas anteriores siempre han sido homenajes a Dalí y a Botero. En esta quise hacerle un homenaje a Osvaldo Guayasamín, uno de los pintores más excepcionales del Ecuador, y la obra que he escogido para colocarla de portada, Tears of Blood, disculpen mi inglés, es bastante porteño, Lágrimas de Sangre, ha sido una obra en homenaje a las raíces ecuatorianas, porque este libro habla del garantismo ecuatoriano, pese a que el garantismo debería ser universal, pero mi país tiene una peculiar forma de ver el garantismo. Y he abordado 4 temas que me han parecido vigentes e importantes eh, respecto al amicus curiae y el tercer interesado. La Corte Constitucional hace un análisis interesante, aunque diminuto, respecto a esta diferencia, y casualmente hace el análisis en el contexto de una sentencia una sentencia de habeas corpus, para diferenciar qué alcances tiene un amicus respecto a un tercero, aunque considero que hay bastante tela por cortar aún en esa materia. Y es que el amicus termina siendo, a criterio de la Corte, la persona o las personas que tienen interés en darle su punto de vista al juez, sin que necesariamente se convierta en una parte procesal o en una legitimación procesal. Y el tercer interesado, pues, es una persona que, lejos de considerárselo como un tercerista en materia no penal, es alguien a quien le interesa que el acto que se presume vulnerador de derechos se mantenga. Así lo dice la Corte, que aunque diminuta, lo desarrolla de mejor forma que el legislador, como lo hizo allá en el año 2009. Considero que el amicus curiae o el amicus curiae es más que el amigo de la Corte o es más que el amigo del juez. Es una persona que, sin ser el legitimado activo, sin ser quien propone la demanda, podría ser un afectado por el acto vulnerador, y más bien podría dársele la condición de tercerista si cabe. Y quizá el legislador, y muy probablemente la Corte Constitucional, podría unificar los criterios y establecer una figura procesal innovadora que sea el tercerista en materia constitucional, y los matices del proceso en concreto dividirán si es que quiere que permanezca el acto que se reputa vulnerador o quiere colaborar con argumentos y pruebas para que ese acto presuntamente vulnerador de derechos desaparezca. Es una propuesta que el legislador tendrá que tomarla o desecharla a mediano o largo plazo. Luego el prevaricato. En el año 2018, la Corte Constitucional del Ecuador, en una conocida sentencia llamada sentencia del caso Pilsener, desarrolló un punto de derecho en materia laboral, pero como un corolario de esa decisión, analizó si cabe el prevaricato en las decisiones de justicia constitucional. Y la Corte fue contundente en decir que no podemos hablar de garantismo si tenemos a los jueces anclados a la norma positiva o tenemos a los jueces anclados a la norma infraconstitucional. Y que la esencia del garantismo es que el juez, si bien no tiene la potestad de ejercer un control difuso bajo el modelo de control constitucional ecuatoriano, no obstante de aquello, el juez, en ese sentido progresivo de protección de derechos que establece la Constitución, el juez sí puede tutelar derechos más allá de la ley, cuando advierta que existe una vulneración evidente a la ley.
o evidente a los derechos por cumplimiento de la ley. Entonces, en ese contexto, la Corte Constitucional analizó que no habría un Estado constitucional de derechos y justicia constitucional si el juez va a estar anclado a la norma infraconstitucional. Por lo cual liberó y destipificó al prevaricato en decisiones de justicia constitucional. Y así el mundo civilizado lo trató hasta el año 2023, en que la Corte Constitucional del Ecuador, los 9 miembros de la Corte, dijeron que todo el foro académico y jurídico ecuatoriano estaba equivocado, que solamente ellos estaban en lo cierto, tenían una interpretación distinta, y que la Corte Constitucional del 2018, 5 años atrás, jamás había dicho que el prevaricato no cabía en decisiones de justicia constitucional. Que lo que había dicho la Corte es que ciertamente al tomar la decisión no se incurre en prevaricato, pero que si se procede de forma distinta al procedimiento establecido en la norma, valga la redundancia, se podía prevaricar. E hizo un galimatías interpretativo respecto a cuándo procedía el no prevaricato, y como es obvio, las investigaciones por prevaricato comenzaron a brotar en la fiscalía de mi país. Cualquiera que se sentía desfavorecido por una decisión constitucional iba, y no solo que presentaba la denuncia en el ámbito administrativo en contra de los jueces, sino que también la presentaba en el orbe penal en la Fiscalía Provincial por el fuero de corte de los jueces. Y es más, incluso hubieron casos de flagrancia por presuntos prevaricatos en justicia constitucional. Y eso me lleva a plantearme el tema: ¿cómo puede haber flagrancia en una decisión jurisdiccional si primero esa decisión jurisdiccional debe ser al menos revocada por un juez superior? Esa flagrantización conductual no cabe cuando se reputa que la decisión es totalmente vigente. Y eso motiva el desarrollo de este capítulo de la obra, y que no se las voy a spoilear porque si no, no van a ir a comprar el libro. El tercer capítulo concretamente habla sobre el arrepentido eficaz, como lo menciona Riquet, o el colaborador o cooperador eficaz, como lo mencionan otros análisis académicos, y que también ha tomado vigencia a partir de testimonios anticipados de casos emblemáticos de supuesta y presunta corrupción judicial y política, en la cual algunas personas que forman parte de los procesados han solicitado rendir un testimonio anticipado y se han acogido a la cooperación eficaz. Y viene una discusión que intento plasmarla en las líneas que he escrito al respecto. Es necesaria una reforma legislativa, puesto que el cooperador eficaz que va a rendir un testimonio anticipado es al mismo tiempo coprocesado con los demás procesados, evidentemente, pero es arma de acusación de fiscalía. Acogerse al silencio por su condición de procesado deja en indefensión a los otros procesados que no lo pueden ocultar en esa valoración probatoria anticipada. Y se propone que debería haber una reforma respecto a que la persona que se acoge a la cooperación eficaz y rinde un testimonio anticipado debería perder ipso iure, por equidad y equilibrio procesal, la garantía de acogerse al silencio. Porque es fácil que mañana Pedro Moreira se siente ante el tribunal o ante el juez que va a tomar el testimonio anticipado y diga que Carol, que Lina, que Walter participaron en un acto delictivo, y yo, al darle información, al echarlos al frente o tirarlos para adelante, pues me beneficie hasta con un 10%
de la pena mínima para el delito en que se nos investiga a todos nosotros, que normalmente es la delincuencia organizada. Por lo cual hacemos esta advertencia y hacemos esa sugerencia, que se modifique la ley en ese sentido. Y finalmente sobre el habeas corpus, que es el capítulo más ampliamente desarrollado, el más robusto dentro de este intento de obra literaria jurídica. Lo analizamos desde sus orígenes, pasando por los matices que ha tenido en la legislación ecuatoriana hasta llegar a la parte medular en la que la Corte Constitucional no solamente dice que el habeas corpus, como tradicionalmente se lo conceptúa, se debe presentar cuando la privación de libertad es arbitraria, arbitraria en el contexto de la ilegalidad, de la ilegitimidad, sino que también es arbitraria la privación de libertad cuando aún ya en cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta al determinarse la responsabilidad penal de la persona que se encuentra privada de libertad, esta privación de libertad se vuelve indigna por vulnerarse la integridad personal, la integridad física, la integridad sexual, la integridad psicológica, etc. Y esa indignidad evidentemente va en contraposición con el principio de dignidad humana reconocido en la Constitución, en el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional Ecuatoriana, pues y en el principio pro persona o principio pro homine que recoge la Constitución y recoge también pues la Convención Interamericana de Derechos Humanos y otra serie de instrumentos internacionales de derechos humanos. Entonces, esa privación de libertad, que no solamente puede ser temporal, como en una prisión preventiva, también es una privación de libertad con un tiempo delimitado como una pena. Y en cualquiera de los dos contextos, y con los varios matices que se exponen, la privación de libertad puede distorsionarse, aunque haya sido legítima cuando se la dictó o cuando se la cumplió, o se la comenzó a cumplir. Y es aquí donde la Corte Constitucional, volviendo al principio, establece esto, el amicus curiae y el tercer interesado, estableciendo que una persona, sobre pretexto de ser amicus curiae, no puede beneficiarse o irradiarse necesariamente los efectos de un habeas corpus, porque el habeas corpus se presenta por una situación concreta en un escenario y un contexto completo. Luego hay un análisis mucho más amplio, no solamente de este capítulo, que insisto, ha sido el más robusto, sino de la obra en general, pero por efectos de tiempo, la concretaré diciendo que nuestra Constitución, o la Constitución del Ecuador, en los artículos 424 y 425, en consonancia con el 11.3 y 11.8, establecen que la Constitución estará al mismo nivel de los instrumentos internacionales de derechos humanos, ergo, el Pacto de San José, Convención de Brasilia, del desarrollo jurisprudencial, caso Carranza, caso Portillo, caso Suárez, etcétera. Y el 11.3 y 11.8 habla de la progresividad de derechos y el principio pro homine. Es decir, concluimos todo esto indicando que ningún juzgador podrá aplicar una sanción o podrá llevar o conducir un proceso en materia no constitucional, peor aún en materia constitucional, si no se apega estrictamente a los instrumentos internacionales de derechos humanos, que incluso cuando estos desarrollen de mejor forma los derechos reconocidos en la Constitución, serán de eficaz e inmediato cumplimiento. Para terminar, recogiendo las palabras que me parece lo dijo la doctora Mónaco, nuestra América Morena, nuestra Latinoamérica se encuentra cubierta por una realidad constitucional igual, que es el Pacto de San José y el desarrollo de los instrumentos internacionales de derechos humanos, como las opiniones consultivas, que por ejemplo, para el caso ecuatoriano, la opinión consultiva 7-17, me parece, si la memoria no me es ingrata, que Costa Rica le hace a la IDH, a la Corte IDH, sobre el establecimiento del principio de igualdad, dio pie o dio paso a que en el Ecuador se desarrolle el criterio del matrimonio igualitario y se reforme la Constitución de forma correcta, sin necesidad de pasar por un proceso plebiscitario o un proceso de enmienda a través del Poder Legislativo. América está entrelazada, Latinoamérica está entrelazada por el respeto a los derechos humanos y el desarrollo de estos en sus diferentes generaciones y velocidades. Nuevamente, te agradezco, querido Walter, por este acto de generosidad
Les agradezco a todos y a todas quienes se encuentran hoy aquí presentes, en especial a quienes se tomaron la molestia de dedicarle una parte de su tiempo a leer mis apuntes. Y para terminar, considero que, dados los tiempos y respetando a quienes me antecedieron en la escritura de instrumentos jurídicos, nuestras generaciones ya no leen. Por eso mi forma de escribir es muy concreta, sin caer en un lenguaje coloquial, siendo lo más prolijo posible y escribiendo poco pero concreto. Esta obra o este intento de obra jurídica cuenta nada más con 60 páginas. No porque no tengamos más que decir, sino porque creo que no tenemos el tiempo para que lo lean y este librillo o estos opúsculos se puede leer tranquilamente mientras se recorre en bus o se recorre en buquebús desde Buenos Aires a Montevideo, o desde que se recorre de bus desde Lima hasta Trujillo, o se va de un punto a otro de cualquier parte de nuestra querida América Latina y ojalá, ¿por qué no?, en el recorrido desde Madrid hasta la Castilla o desde Cádiz hasta Barcelona. Que tengan una excelente noche todos ustedes. Gracias nuevamente. Y Walter, no me alcanzará, no me alcanzarán las palabras para volverte a agradecer por este generoso acto que has tenido conmigo. Feliz noche con todos. Muchísimas gracias a usted, estimado doctor Pedro Moreira Peña, más bien por esta posibilidad de que nos pueda dar este documento importante para ser compartido a través de la comunidad jurídica internacional, como es la presencia de diversos representantes, tanto de la judicatura, de las principales universidades, casas de estudio en los países que siempre nos acompañan, también de escuelas de derecho y también de posgrado hermano doctor Pedro Moreira Peña. Además, permítame discrepar con usted con respecto a la simplicidad de su obra, pues recordemos que, por ejemplo, obras como El Príncipe de Nicolás Maquiavelo o La Metamorfosis de Franz Kafka, que han sido obras que han sido pues traducidas en múltiples idiomas, han tenido pues una cantidad no muy prolífica de páginas. Sin embargo, los contenidos son ricos y son trascendentales, que es lo más sustantivo, lo que más importa, estimado doctor. Y esto es lo que tiene su libro. Hemos tenido oportunidad también de revisarlo y como dice el maestro Jutgar, también es un libro que es una obra que se puede volver a revisar constantemente y siempre uno va a sacar algunas cuestiones importantes. Estimado maestro, por esta participación y por concedernos su tiempo y también la posibilidad de que presentemos en la plataforma internacional su obra, pues vamos a entregarle y compartir a la vez reconocimiento que le brindan las instituciones que organizan y avalan estos foros internacionales. En primer término, al OJURIS, que es el Observatorio Jurídico de República Dominicana en Santo Domingo, al Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, con el doctor Gustavo Bachmann, además, gran maestro también de nuestros cursos, a la Universidad UNED, la Universidad Nacional de Santo Domingo, República Dominicana, la Fundación Atenea I+D de alumnos y docentes de la Universidad Nacional de Córdoba, a la Escuela Multijurídica de nuestro gran amigo el doctor José Luis Vega Roche y el doctor Carlos Villarroel en Venezuela y México, al CIDET, a la Corporación Internacional de Escuelas de Derecho y Gestión Pública, el doctor Víctor Acuña Patricio, y al IIS, el Instituto Internacional Iberoamericano de Escuelas Superiores, el doctor Carlos Navarro en Nicaragua. Otorgan el presente reconocimiento al doctor Pedro Moreira Peña por su destacada participación y desempeño como ponente en el Foro Internacional en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional impartido del 19 al 21 de septiembre de 2024 y además también por la presentación de su última y más reciente publicación y trabajo de investigación. Felicitaciones, estimado maestro. Vamos a hacerle llegar oportunamente este reconocimiento y desde acá nosotros y desde toda Latinoamérica le mandamos un fuerte abrazo y además desearle todos los éxitos porque el día de mañana va a ser la presentación de esta obra en forma presencial en la hermana República de Ecuador. Muchísimas gracias, estimado maestro, nuevamente. Muy bien, saludos a todos los amigos de Ecuador. Veo a la doctora Villita Merchán. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas noches. Saludos.
Y recordarles a los amigos que bueno, nos dan la deferencia de su asistencia el día de hoy, que el día de mañana tendremos, como ya está viéndose en la pantalla, la presencia central del doctor Eduardo Yudgar, magistrado, catedrático, maestro, excelente jurista de Argentina, que también nos hablará acerca de su reciente publicación, Miradas Constitucionales Divergentes, un abordaje sobre temas constitucionales, normativos y jurisdiccionales. Tendremos la grata presencia del destacado jurista, el doctor Ernesto Loeffler, la doctora María Sofía Sagüez, del Perú, el doctor Raúl Chanamé Orbe, la doctora Andrea Castellanos de Colombia y el magistrado doctor Carlos Pérez Chegüén de Guatemala. Todo esto a partir de las 4:30 para Guatemala, El Salvador, México, Nicaragua, Costa Rica y Centroamérica. A partir de las 5:30 para Ecuador, Perú, Colombia, Panamá y Estados Unidos. A las 6:30 República Dominicana, Venezuela, Bolivia, Cuba. A las 7:30 Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil. 12:30 del día siguiente, España e Italia. Están cordialmente bienvenidos, invitados a participar y también recordarles que tenemos, bueno, ya listo también la ejecución de un gran congreso internacional que hemos venido pues compartiendo semanas precedentes, que se va a realizar en forma presencial en República Dominicana y que, bueno, los que van a poder llegar va a ser una excelente experiencia, se lo decimos con conocimiento de causa porque hemos estado ya en este hermoso país. Y para el grupo que no va a poder asistir, tenemos la posibilidad de hacerlo en forma virtual, porque también estamos incentivando la incorporación de personas participantes en forma virtual. Tendremos la participación de 18 excelentes maestros, muchos de ellos conocidos por ustedes, de Colombia, de Perú, de República Dominicana, de México y de Venezuela. Así que están cordialmente invitados y para eso no se olviden de que pueden comunicarse con los amigos que coordinan a los diferentes grupos por países, comunicarse o enviar su WhatsApp también al +51 993 748890 o también a través de los grupos con el otro número al +51 946 596 673. Bueno, por mi parte es todo el día de hoy. Hemos tenido una jornada excelente con grandes docentes, con grandes maestros de Argentina, el doctor Eduardo Yulgar, de Uruguay, la doctora Carol Mónaco, de Perú, el doctor Hugo Fernando Delgado Alvisuri, de Panamá, el doctor Carlos Herrera Ruiz y por supuesto la participación de fondo y estelar del doctor Pedro Moreira Peña desde Ecuador. Por mi parte, Walter Ceballos Arango, coordinador de actividades académicas del CIDET, que es la Corporación Internacional de Escuelas de Derecho y Gestión Pública, se despide y los invita a que nos acompañen el día de mañana. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas noches. Fuerte abrazo, doctor Pedro. Buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias. Buenas noches, doctor. Hasta mañana. Buenas noches, doctor Walter Ceballos. Doctora Bellita. Qué gusto volverlo a ver y escucharlo, doctor. Gracias, doctora Bella. Esperemos. Mañana lo invitamos y también tenemos el día sábado. Gracias. Ok, muchas gracias. Que tenga una linda noche. Fuerte abrazo para el doctor William Paredes de El Salvador, doctor. Lo invitamos al día de mañana que también nos acompañe. Muchas gracias. Buenas noches.